Buenos días. Nuestra invitada el día de hoy es Carolina Basantes. Ella es una periodista ecuatoriana apasionada, defensora del periodismo riguroso y de la lucha contra la desinformación, especializada en el fact-checking, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación masivos, y así también es fundadora y directora de Lupa Media. Hoy está aquí para aportarnos más información valiosa en cuanto al tema de la posverdad que se dio en cuanto a las elecciones presidenciales de nuestro país. Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Empecemos. ¿Cómo influye el uso de imágenes y contenido digital como los memes o cadenas de WhatsApp en la propagación de la posverdad durante los procesos electorales? A ver, el tema de las imágenes y lo audiovisual es uno de los formatos que más recurrentes, de hecho el que mayor impacto tiene en cuanto a la diseminación de desinformación. Este es algo que nosotros hemos visto recurrentemente a lo largo de todo nuestro monitoreo de verificación. Entonces te puedo decir que en el caso, por ejemplo, específicamente de los memes, de hecho se cataloga 7 tipos de desinformación o malinformación, desde la sátira, en la que se encasilla un meme, hasta un contenido fabricado. Entonces, el meme tiene un impacto, aunque leve, aunque bajo, pero tiene un impacto en cuanto al tema de la distribución del contenido desinformativo. Muchas gracias. ¿Qué responsabilidad ética tienen los medios de comunicación y los usuarios al compartir información durante una campaña electoral, especialmente en un contexto de posverdad? Bueno, yo creo que la responsabilidad de los medios de comunicación nace en el derecho que tenemos todos los seres humanos de estar informados y de estar bien informados. Entonces ahí radica nuestra responsabilidad y nuestra ética, ¿no? Esto no solamente en procesos electorales, sino en todos los procesos electorales. Cuando hablamos de posverdad, cuando hablamos de desinformación, hablamos de un momento en el que nosotros estamos viviendo que todo el contexto en el cual, como nosotros conocíamos, el oficio del periodismo, las formas de comunicarnos ha cambiado. Entonces, yo creo que de ahí también parte una responsabilidad de actualizarnos, de deconstruirnos como periodistas, de asumir una responsabilidad y saber que no es lo mismo entregar la información hoy con supuestos que hacerlo hace 5 años. ¿Por qué? Porque hoy ese supuesto se convierte en una realidad para muchas personas por justamente lo que ustedes mencionan, la posverdad, ¿no? Que es este momento en el que la realidad no se construye con base en datos o hechos verificables, sino en emociones y prejuicios. Correcto. Con el tiempo que tú ya tienes y la información que has obtenido a lo largo de tu carrera, ¿qué estrategia se puede optar para que el periodismo recupere la confianza del público en un entorno mediático saturado de desinformación y narrativas polarizadas? La mejor estrategia, creo yo, es la transparencia absoluta. ¿Por qué? Porque la desinformación es opaca. Y frente a eso, lo que nosotros hacemos en el ámbito de periodismo de verificación es ser transparentes. Y yo creo que este sí ha sido, o lo que nosotros hacemos de Lupa Media, que es fact-checking, que es periodismo de verificación, es un puente entre la ciudadanía y el periodismo. Nuestra metodología de nuestros fondos, incluso de nuestro equipo, generas esa credibilidad, generas esa confianza, ¿no? No queremos, de hecho, parte del ejercicio de verificación del fact-checking es la promoción de la transparencia, porque lo necesitamos, como lo han dicho, estamos en un momento de una sociedad polarizada, así que la mejor estrategia es esa, ¿no? Y sobre todo, la transparencia nos permite a nosotros también honrar a nuestra audiencia, honrar a nuestros lectores, porque no los subestimamos, porque sabemos que si nosotros hablamos de las fuentes de las cuales nosotros sacamos información, ellos pueden acceder a esas fuentes, así que no los estamos subestimando, al contrario, estamos empoderándolos con información. Muy importante tu aporte. ¿Qué piensas sobre los medios de comunicación masivos o digitales que publican información sin verificación? ¿Es justificable? Bueno, yo primero no los llamaría medios de comunicación, porque para ser un medio de comunicación, para ser un periodista, creo que, o mejor dicho, no creo, estoy segura que un periodista o un medio no publicaría algo sin verificar. Así que esos medios, como tú los dices, que divulgan este contenido de forma sistemática, no son medios. Y creo que lo importante aquí es distinguir de un error que puede ocasionar y que puede tener una persona, porque no somos infalibles, a otros espacios en los que se puedan crear contenido tendencioso que no son reconocidos como tal medios de comunicación, ni periodistas.
¿Quién es más responsable de la propagación de noticias falsas, ya sean los medios, los influencers o los usuarios que las comparten? Yo creo que en cuanto, a ver, primero creo que es súper importante y en el trabajo que ustedes están haciendo hay que delimitar muy bien los conceptos y entenderlos, ¿no? Académicamente es muy importante que nosotros sepamos la diferencia entre lo que es la posverdad, lo que es la desinformación y lo que es la noticia y las noticias falsas, ¿no? Si hablamos en un ámbito académico, las noticias falsas no existen, porque una noticia, uno de los componentes para ser real, para que sea noticia, es que sea real, es que sea verificada, es que sea contrastada. Cuando deja de hacer esto, se trata de lo que entendemos como una fake news. La fake news o el concepto de noticia falsa, que ahora tiene incluso una definición en el diccionario, yo no soy partícipe de que la compartamos o que la difundamos, porque me parece que eso demerita nuestro trabajo periodístico, pero en todo caso, está muy bien entenderlo de esa forma. Ahora, también como parte de entender los conceptos, hay que entender que la desinformación tiene una intencionalidad. Entonces, un usuario no tiene la intención de difundir desinformación, pero forma parte de la cadena cuando comparte algo sin verificar, cuando comparte algo que es falso. Ahora, detrás de eso hay quien construye ese mensaje con la intencionalidad, con esta estrategia, ¿cierto? Y dentro de esta cadena de la desinformación, está el que construye el mensaje, el que paga porque se difunda, está el influencer y también están los plataformas que simulan ser medios de comunicaciones. ¿Por qué? Porque te puedo decir, y lo que nosotros hemos visto acá en Ecuador, no son los medios que nosotros reconocemos como tal, sobre todo medios tradicionales, aquellos que difunden desinformación. Que lo han hecho, sí, que lo hemos verificado, sí, pero no lo hacen sistemáticamente, ¿no? Esto ya más recae en errores, pero sí hemos visto a plataformas que sistemáticamente o que son plataformas que se visten como medios de comunicaciones y sistemáticamente difunden desinformación. Te puedo dar algunos nombres, de hecho, estoy segura que todos los conocemos. Y estos, pero de nuevo, no son medios de comunicación. Entonces ahí también sería súper importante delimitar ese concepto y esa diferenciación como tal, porque estas plataformas sí lo hacen de forma sistemática y forman un papel fundamental dentro de la cadena de la desinformación por el alcance que tienen, ¿no? Porque muchas veces son construidos a través de granjas de troles que posicionan mensajes dentro de redes sociales y tienen muchísima influencia. Los influencers aquí en Ecuador también tienen un componente, sobre todo en esta segunda vuelta electoral de las elecciones, tuvieron un rol también para difundir desinformación, pero no es todavía tan amplia como en otros países, como por ejemplo Reino Unido, España, en donde son protagonistas. Aquí todavía no. Aquí quienes han sido protagonistas de difundir desinformación, sobre todo en el ámbito electoral, son estas llamadas plataformas DANES. ¿Qué opinas sobre los medios de comunicación oficiales que publican la información sin haberla verificado antes? Bueno, mmm, no recuerdo. A ver, recuerdo un caso particular de un ministro que salió a decir que algo era falso y después tuvo que reiterar, o sea, rectificarse, perdón, diciendo que le habían pasado mal la información. En ese lado, eh, en ese sentido, te diría que es, es muy marginal ese tipo de casos, ¿no? Porque en realidad lo que hay aquí en Ecuador, sobre todo, es una falta de acceso a transparencia, es una falta de que los ministerios o el ámbito gubernamental compartan información, más que compartir información no verificada. De hecho, a través, una de las partes de nuestra metodología de lupa es consultar con la fuente oficial. Entonces, son ellos los que tienen la información. Que se ha pasado, que ministros, etcétera, nosotros los hemos verificado también, han salido con imprecisiones, pero no recuerdo como que igual que es algo recurrente que ellos que se publique, ¿no? Al contrario, te digo, a mí me parece que falta más información por parte de los canales oficiales. ¿Qué papel juega la educación mediática en la lucha contra la posverdad electoral? ¿Y qué contribuye Lupa Media con este tema? Mira, la educación es la clave, la educación mediática y la alfabetización digital es fundamental en la lucha contra la desinformación, porque de nada sirve, o sea, la gente a la final va a creer lo que quiera creer. Y si nosotros no activamos un pensamiento crítico, no empezamos a hablar de nuestros sesgos, no empezamos a educarnos como sociedad,
Entonces, no importa la evidencia que nosotros tengamos, vamos a seguir creyendo en el contenido que vaya de acuerdo o que refiera a mis sesgos de confirmación. Entonces, definitivamente ese es un aspecto fundamental para nosotros. Desde la organización es la clave, más allá de algún tipo de legislación o regulación. La educación es lo que nosotros necesitamos. Desde Lupa Media nosotros tenemos un componente que es de Lupa for Education, que es muy importante y en el que de hecho yo personalmente estoy enfocando mis esfuerzos, sobre todo como organización, para que se consolide y cada vez crezca más, y es justamente a través de diferentes metodologías, talleres, iniciativas, creación de contenido, específicamente respecto a alfabetización mediática y alfabetización digital y educación mediática. Nosotros colaboramos igual con iniciativas regionales porque consideramos de nuevo que esta es la clave en el aspecto y en la lucha contra la desinformación. Lupa Media como organización realizó campañas de pre-banking en las elecciones generales de 2025. Difundimos el contenido relacionado con pre-banking, que es esta estrategia de inoculación contra la desinformación. O sea, previa a, específicamente, desarrollamos varias iniciativas, una de ellas enfocadas en comunidades indígenas, que es un primer acercamiento que tenemos para poder, queremos más adelante desarrollar una metodología específica para acercarnos a estas comunidades que históricamente han sido marginadas y además que tienen una doble vulnerabilidad, ¿no es cierto? No solamente geográficamente, sino también en cuanto al idioma, que muchas veces no reciben información en su propio dialecto, en su propio idioma, entonces es muy complejo también y es mucho más fácil que la desinformación cale en este tipo de espacios. Entonces, son varias de las cosas que nosotros estamos haciendo y estamos trabajando constantemente para poder reforzar este aspecto dentro de nuestra iniciativa. ¿Cómo fue la influencia en el tema de las elecciones referente a las fake news? Tal vez fue muy alto. ¿Y por qué crees que la gente se dejó llevar de la desinformación y optó por un voto nulo o en blanco? Y esto afectó a los candidatos presidenciales. Mira, no hay manera de medir cuánto o cuánta cantidad de personas eligieron su voto basado en desinformación, pero sí podemos asegurar que hubo una influencia muy importante por la cantidad y la ola de desinformación y luego otros componentes que de hecho nosotros los recogimos en un informe y también en un libro que se llama Engañosfera Electoral, que está disponible gratuitamente, se lo pueden descargar. Hay varios elementos ahí, ¿no? Que se cruzan datos entre lo que nosotros hicimos en cuanto a verificación con la escucha social, la medición de escucha social, y las alertas que se hicieron también de desinformación. Entonces, esos tres componentes, nosotros cruzamos la evidencia y pudimos identificar que hubo unas similitudes de comportamiento, lo cual evidencia un grado de influencia. No es medible ese grado de influencia. Nosotros no podemos decir X número de población votó o votó nulo o votó blanco por esto. No podemos afirmarlo, pero yo sí te puedo decir que estoy segura y estoy convencida que mucha gente decidió su voto basado en desinformación, porque lo que ocurrió en Ecuador en las elecciones generales de 2025 en cuanto al uso de inteligencia artificial para desinformar generó contenido muy sofisticado que al ojo humano de una persona que quizás no está al tanto todo el tiempo de esto, seguramente se creyó que el candidato X o candidato Y hizo y dijo algo que realmente nunca lo hizo porque eso era un contenido, una deepfake. Entonces, definitivamente sí, hubo narrativas muy agresivas, narrativas que no solamente se construyeron dentro del espacio digital, sino que también extrapoló a campañas en redes sociales, como lo que ocurrió en Manabí días antes, que hubo gente con chalecos del CNE repartiendo volantes diciendo que no vayan a votar, no iba a haber multas, ¿no? Eso fue algo que se registró en redes sociales, pero también en cantones, físicamente. Entonces, fue un grado de desinformación tenaz, ¿no? Por eso nosotros catalogamos a lo que ocurrió como una engañósfera. No es algo aislado, sino que ya se trata de una estructura sistemática dentro de las elecciones generales de 2025 en el que estuvimos saturados de desinformación. Bueno, con esto hemos llegado a la parte final. Carolina, te queremos agradecer muchísimo por el tiempo brindado y la información compartida el día de hoy en cuanto al tema de la posverdad en las elecciones presidenciales. Nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Genial, chicos. Que les vaya súper bien. Si necesitan información adicional, les puedo compartir los documentos que les mencioné y estamos hablando, ¿ok? Que les vaya bien.
Buen día. Bye bye.